Muy buenos días, bienvenidos a nuestro tiempo devocional Tu Palabra para encontrar el camino. Hoy es 27 de febrero del 2024. Vamos a continuar con la lectura de la Biblia en un año, con el libro de Números, capítulos 25 y 26, y el Evangelio según San Marcos, capítulos 7 del 1 al 13. Números 25 y 26 y Marcos 7 del 1 al 13. Bueno, el Evangelio según San Marcos nos trae una escena muy común que nos muestra los evangelios y es, eh, por decirlo de alguna manera, la confrontación que el Señor Jesús va a tener de manera constante con los fariseos, con los escribas. Acordémonos que había como un sistema religioso en la época del Señor Jesús. Había un clero. Este clero, las autoridades principales, como los sumos sacerdotes, eran por una corriente, se puede decir hoy teológica, que se conocían como los saduceos. Los saduceos eran quienes tenían el derecho legal de poder ejercer el sacerdocio porque eran descendientes de Sadoc. Sadoc era el sumo sacerdote de la época de David. Estos saduceos tenían una diferencia teológica con los fariseos, y es que los saduceos negaban la resurrección, ¿sí? Por otro lado, están los fariseos. Los fariseos no tenían, digámoslo de alguna manera, un linaje sacerdotal. Los fariseos habían surgido, se cree, desde la época posterior a los macabeos, cuando los macabeos liberan al pueblo de Israel de la opresión griega y santifican el templo, restablecen el culto. Y los fariseos gozaban de pues cierto prestigio en medio del pueblo porque eran personas que habían decidido apartarse, ¿sí? Y que procuraban digámoslo así, la santificación, la purificación. O sea, en esencia el fariseo no era malo. En esencia, el fariseo tenía un anhelo, una idea de santificarse, de volver a la escritura, de guardar y observar los preceptos planteados en la Torá, en la ley mosaica. Solo que, como suele pasar en muchas cosas, los fariseos pues fueron eh, inclinándose tanto al cumplimiento de la ley que se centraron más en la esencia, más bien en la letra que en la esencia de lo que tenía la ley. Los fariseos sí creían en la resurrección. De otros actores que entraban allí en la parte religiosa eran los escribas, que eran copistas de la Torá. No existía la imprenta, entonces la manera de tener copias de las Sagradas Escrituras era escribiéndolas a mano. Era tan meticulosa esta función, tan cuidadosa, que para hacerlo, de hecho, debían apartarse, y era una tarea demasiado cuidadosa, y ellos de escribirlo tanto, pues iban aprendiendo, iban memorizando las palabras, y con el tiempo tomaron cierta autoridad en medio del sistema religioso porque conocían las escrituras, ¿sí? Entonces entran saduceos, fariseos. Diferencia entre fariseo y saduceo básicamente era que los unos eran en sí el clero sacerdotal y no creían en la resurrección. Los fariseos surgían más, eran más, digámoslo así, populares, eran más del pueblo, eh, eran radicales, pero ellos sí creían en la resurrección. Y los escribas, eh, que no se ubican simplemente como fariseos o como saduceos, podía ser de una de las dos, eran los que copiaban las escrituras. Y estos tres eran como los actores principales. Habían otros que eran los ancianos, que eran como
personas con cierto prestigio en medio de la sociedad hebrea y que hacían parte de el Sanedrín o como la asamblea que tenía que ver con los asuntos religiosos y legales conforme a la ley mosaica y a las tradiciones orales judías. Cuando vemos al Señor Jesús, el Señor Jesús tiene con ellos en algunos casos confrontaciones, en otros casos, pocos, tiene conversaciones que los van a llevar a ellos a la conversión. Un caso es el de Juan 3, donde el Señor tiene un encuentro con Nicodemo, que era uno de los principales, era un fariseo principal de mucho prestigio, era un maestro, era un rabino. Ese es uno de los casos donde no hay confrontación, sino más bien conversión. Eh, pero lastimosamente, en términos generales, había una disputa porque el Señor Jesús rompía el esquema, el paradigma religioso que ellos tenían. Es muy difícil. Seguramente, no sé, en algún momento nos pudo haber pasado en nuestra vida romper una idea, romper un esquema mental, un paradigma, una estructura mental es muy difícil. Y más cuando estamos hablando de años creyendo algo, de años asumiendo unas verdades, de años viviendo las tradiciones. Eso es lo que nos da este bloque del capítulo 7 de Marcos. Es una discusión, es una confrontación entre unas estructuras mentales que se han formado por tradiciones y lo que en verdad quería enseñar el Señor a través de su palabra, a través de la escritura. Hay algo muy particular y es que aunque la Biblia es un texto ya escrito, determinado, la Biblia tiene una dinámica por contener gran parte del testimonio del Señor, contener gran parte de lo que el Señor quiso revelar a los seres humanos. No podemos decir que absolutamente toda la revelación de Dios al hombre está en la Escritura. Yo no lo podría creer, yo lo asumo, porque creo que la revelación de Dios es algo tan enorme que no lo podemos tener condensado en 66 libros, pero contiene gran parte de lo que a nosotros se nos ha entregado. Y no es un escrito, digamos, inactivo que quedó paralizado en el tiempo, sino que tiene un dinamismo, ¿sí? Y ese dinamismo es que un escrito que fue establecido hace más de 2000 años tiene un efecto para nosotros hoy. Claro, entendiendo su contexto, nosotros podemos ver cómo esa palabra que de verdad fue dicha en un momento específico puede ser para nosotros también una verdad para una situación específica. Ese es el poder de la palabra del Señor, ¿sí? Que no se queda congelada, estática en el tiempo, sino que por el contrario es dinámica. Aquí entonces está el Señor con los fariseos, con los escribas, y, y la discusión es válida. Ahora, pensemos en algo. Los fariseos asumen que ellos tienen la verdad. De fondo ellos tenían la intención de agradar al Señor, ¿sí? Ahora, ¿dónde está el problema? Que yo crea firmemente que estoy agradando al Señor y que esté ignorando que estoy haciendo completamente lo contrario. Pablo de Tarso, el fariseo de fariseos, el que decía hebreo de hebreos, fariseo de fariseos. Pablo de Tarso sentía un celo vivo por Dios. Es una que tiene que ser muy impactante, por eso la conversión de Pablo, porque él tenía un vivo celo por el Señor, a tal punto que él consideraba a los cristianos como una secta blasfema, una secta que estaba en contra de Dios. Para la mentalidad judía, desde el Antiguo Testamento, así lo veían, solo podía haber un Dios en todo el sentido de la palabra, la unicidad de Dios, y ese Dios se le había revelado a Abraham, a Moisés, a Isaac, a Jacob, se le había presentado con un nombre, ¿sí? Y había luchado durante todo el Antiguo Testamento que nos lo relata en contra de creer o de la fe que ellos habían desarrollado en otras deidades. Eso era lo que estaba convencido Pablo. Aparece el Señor Jesucristo también ignorando
seguramente las profecías, porque, porque ellos tenían la expectativa mesiánica, pero la expectativa mesiánica de los judíos no era que el Mesías fuese hijo de Dios, no era que el Mesías fuese Dios. La expectativa mesiánica que tenían los judíos no era un salvador del mundo, no era aquel que redimiera del pecado a la humanidad, sino un descendiente de David que estableciera de nuevo la monarquía davídica en Israel. O sea, que el Mesías era un caudillo nacional, ¿sí? Era un héroe nacional. Era la expectativa de un hombre que iba a liberar a Israel del yugo de aquellos que querían dominarlos. Esa era la idea mesiánica. Entonces, que traería paz, que traería restauración, pero en su mente seguramente no existía la posibilidad de que el Mesías, el ungido, iba a ser el redentor del mundo entero y de todos los malos. De hecho, el judío siempre tradicionalmente menospreciaba al que no era judío, los gentiles. En las expresiones de los ortodoxos se refería a los gentiles como perros incluso. ¿Por qué? Porque eran como animales que no tenían fe y que sus comportamientos eran como de animales, porque no tenían temor de Dios en su corazón. Así que, pues, cuando aparece el Señor, hablando de que Él es el Hijo de Dios, de que Él es el cumplimiento de las profecías y que su ministerio y que su reino no se limitaba a Israel, que él, por ejemplo, empieza a hablar es del reino de los cielos. El reino de los cielos no se limita al pueblo de Israel, es algo que va mucho más allá digámoslo así, de la geografía israelita y que era mucho más allá del pueblo de Israel, pues a ellos les empieza a parecer un escándalo, una blasfemia, va en contra de lo que ellos han creído, de lo que ellos han esperado, que ese es algo también en las estructuras mentales que tiene algo de orgullo, de arrogancia y de soberbia, que simplemente porque como yo creo que así son las cosas, tienen que ser las cosas. Es como el ateo o el agnóstico. El agnóstico tiene tanta soberbia que cree que lo que él cree es absolutamente la verdad. Entonces él anula a Dios, él no cree en el Señor y él asume que esa es la verdad universal. Ese es uno de los grandes problemas de estructuras mentales engañosas que me llenan simplemente de altivez y de soberbia. Así que cuando el Señor menciona a mi Padre, el reino de los cielos se ha acercado, el Hijo del Hombre tiene potestad sobre los pecados, para ellos esto les parecía una cosa de locos, cínicamente, ¿sí? Es que solo les digo algo, si ustedes ahora como cristianos, que tenemos una convicción firme en el Señor Jesús, que hemos visto en Él el cumplimiento de las profecías veterotestamentarias o que hacen referencia al Antiguo Testamento, si apareciera un personaje, no sé, X de X origen, y diga yo soy el Mesías que ha vuelto, y que haya gente que empiece a seguirlo, a adorarlo, eh, que haga intervenciones televisivas y que le canten y que le digan que eres mi Dios, yo creo que nosotros en este momento rasgaríamos nuestras vestiduras. Yo creo que nosotros hasta los perseguiríamos. Yo creo que nosotros, pues sería una cosa absurda porque es totalmente contraria a lo que también hemos entendido de la revelación del Señor, ¿sí? Entonces, pues de alguna manera era comprensible, pero estaban equivocados. Lastimosamente estaban equivocados y habían reemplazado sus tradiciones por lo que era la verdad del Señor. Cosas en las que se puede caer fácilmente. Dice el versículo 1, se juntaron a Jesús los fariseos, algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Aquí hace una aclaración sencilla el autor de Marcos. Para los fariseos y los escribas, la contaminación era que no se lavaran las manos. Pero ojo, lo aclara que es lo que ellos están viendo, ¿sí? Ellos sabían, bueno, para aclararles algo así rapidito, estaba la ley escrita, que la ley escrita se fundamentaba en el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia,
que para los judíos es la Torá, esa es su ley escrita, que se le atribuye su autoría a Moisés, que la recibió en el Sinaí, y posteriormente, cuando ellos son exiliados a Babilonia, que primero estuvieron bajo Babilonia, luego bajo Persia, en esa época se empieza a crear una tradición que es, o una ley oral. ¿Qué es la ley oral? Lo que ellos cogían era la ley mosaica y la comentaban, por explicarles de alguna manera, la comentaban o es como y espero, en esto ignoro mucho, pero espero tratar de darlo a entender con este ejemplo, es como la constitución. Una cosa es la constitución política, que es como la columna vertebral de las normas y las leyes en nuestro país. Pero desprendiéndose de la constitución política, se crean unas leyes, ¿cierto? Que le van a dar es como un desarrollo, aplicación, le da como, desmenuza un poco mejor lo que está consignado en la Carta Magna. Eso fue lo que ellos empezaron a hacer. Comentarios, interpretaciones, aplicaciones, normatividad, le dieron como una normatividad a la Torah, ¿sí? Solo que ya era suficiente la Torah, tenía suficientes instrucciones, tenía suficientes mandatos muy claros para que estos le agregaran una cantidad de situaciones. Entonces, por poner un ejemplo, decía que no cocinaréis el cabrito en la leche de su madre. Eso es lo que decía, no decía nada más. Ellos toman esa expresión de la Biblia, esa instrucción, y empiezan a darle una cantidad de normatividades. Entonces, no, que tampoco si la leche toca un plato, entonces si tocó el plato hay que lavarlo y espere 6 horas para que ese plato pueda tocar carne. Bueno, una cantidad de cosas. Entonces, si decía que el día de reposo no hagas nada ni enciendas fuego, entonces el día de reposo tienes que caminar de esta manera, el día de reposo no puedes levantar la voz de esta manera, una cantidad de interpretaciones que en verdad no estaban en la Biblia. Fue tal la cantidad de leyes orales o de normas que le agregan tratando de aplicar la ley del Señor que terminaron desviando la esencia de la ley, ¿sí? Y se enfocaron tanto, entonces, por ejemplo, en el lavado de las manos. Ellos creían no solo que se estaban quitando el mugre físico de las manos, sino que en su mente ellos creían que estaban purificándose ritualmente al lavado de las manos. Y tenía que coja con la mano derecha, que con la mano izquierda, que sóbela de esta manera, que levántela de esta manera, que cuando haga esto, que cuando no haga eso. Era una cantidad de cosas que, claro, cuando usted se llena la mente de tantas situaciones, en algún momento va a dejar lo esencial. Y eso fue lo que pasó con ellos. Así que ellos cuando ven a los discípulos comer, ven o asumen que están con las manos inmundas. Y dice el versículo 3, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Versículo 4, y volviendo a la plaza, de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Me preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Esto es muy delicado, porque le dieron más autoridad a las tradiciones que a la misma ley que el Señor había establecido. Y eso nos pasa a nosotros. Como el ser humano tiende a ser ritual, ¿sí? Ritualista. Entonces, ¿en qué momento rompemos la ley del Señor con la tradición de los seres humanos? ¿Sí? Y es lo que nos pasa muchas veces con ciertas celebraciones. Celebramos una cantidad de cosas por tradiciones y cuántas de esas están en contra de lo que la misma Biblia decía. La Biblia advertía que sobre aquellas fiestas de origen pagano que tenían que ver con la celebración de los solsticios o el cambio del invierno al verano, del verano al invierno,
Y nosotros por tradiciones celebrábamos una cantidad de cosas que tradicionalmente en sí se celebraban era pues como a deidades falsas, ¿sí? Por el desconocimiento de la instrucción o porque simplemente le damos más importancia a las tradiciones. No, es que siempre lo hemos hecho así, no, es que a nosotros nos enseñaron, es que así nacimos y a la hora de encontrarse con la escritura, con la ley del Señor, simplemente la anulamos porque siempre ha sido así. Dice entonces, y ellos le están diciendo, es que están invalidando la tradición de los ancianos. Versículo 6, él les contestó, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías como está escrito, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Qué tenaz. Porque cuántas veces nosotros, pues de aquí juzgamos, ay, esos fariseos hipócritas, pero cuántas veces nosotros por tradiciones invalidamos el, el, las leyes del Señor, ¿sí? La ley del Señor aclara es espiritual, o sea que la ley del Señor, antes de manifestarse en rituales o en cosas externas, es lo que está en el corazón. Yo me voy a purificar físicamente, pero primero he de purificarme internamente. Claro que yo tengo que procurar tener una vida equilibrada, ¿sí? Sana, digámoslo físicamente, pero de nada sirve si mi corazón está contaminado. Cuando el Señor les dice, parecéis unas tumbas blanqueadas o sepulcros blanqueados, que por fuera está la lápida blanca, bien bonita, pero que está por dentro de la lápida, muerte y oscuridad. Y Él les dice, ustedes no pueden pretender cumplir una cantidad de tradiciones que se inventaron y dejan de lado lo más importante de las leyes. El Señor varias veces les dijo, ¿cuál es la base? ¿Qué es lo más importante de la ley? El amar al Señor sobre todas las cosas y amar al prójimo como a sí mismo. También les dijo, ¿qué es lo principal de la ley? La misericordia, la fe y la justicia. Dice, ustedes cumplen este mandamiento, pero están dejando de un lado la misericordia, la fe y la justicia. Esto está en Mateo 23:23. Y dice, es necesario que cumplan las leyes, pero ¿cómo? Con misericordia, con fe y con justicia. En esta discusión, imagínense la discusión que si usted la analiza es una discusión vana y hueca, porque no se lavaron las manos. ¿Sí ve? Porque no se lavaron las manos para comer. Había gente muriéndose de hambre, había gente enferma de hacía mucho tiempo, había gente sin propósito en ese momento. El Señor está llevando esperanza y estos se fijan más en que no se lavaron las manos, que era, hasta le ponían problema cuando sanaba a alguien un día de reposo. Le ponían problema porque creían y así lo interpretaban que el Señor estaba contradiciendo lo que para ellos era algo que agradaba a Dios. Y aquí viene el engaño. Creían que agradaba a Dios más las tradiciones ancestrales, ese cuentico ancestral, las tradiciones ancestrales que el principio del Señor. Y aquí hay un tema muy delicado y lo voy a tocar así por encimita. ¿Cuántas cosas nosotros invalidamos por honor a los ancestros o a la tal ancestralidad en contra del Señor? Ojo, si usted es cristiano, si usted cree en Jesucristo, usted debe creer en el Antiguo Testamento, debe creer en la Escritura. Entonces, nuestra ancestralidad no se limita a los calimas, a los caribes, a los muiscas. Esos no son nuestros ancestros. Nuestra tradición ancestral tendría que venir desde el mismo Abraham, Isaac y Jacob, ¿sí? Entonces no podemos venir a invalidar y a decir, no, es que mi ancestralidad me indica que aquí le hacemos culto, no sé, que hacemos este cántico de invocación a las lluvias. Por Dios, estoy invalidando con una tradición lo que está establecido en la escritura.
Y es en esto donde yo tengo que definir bien yo quién soy. ¿Soy cristiano o no soy cristiano? ¿Creo en la escritura o no creo en la escritura? Pero yo no puedo pretender estar como a lo que me convenga. Cuando me convenga ser cristiano, soy cristiano. Y cuando me convenga ser, no sé, colombiano y arraigado a mis ancestros, entonces lo soy. Yo creo que, y en esto es muy clara la escritura, nosotros tenemos que tener siempre un lugar y una postura definida. Y la postura definida tiene que estar de parte, pues, de aquel que consideramos que es Dios. Por eso él dice, si yo soy Dios, ¿dónde está mi temor? Si yo soy su padre, ¿dónde está la honra que yo debo tener como padre? Esas discusiones que vemos en Marcos 7 son constantes en el Señor. Les está llevando es a que entiendan la esencia de la ley. Y la esencia de la ley está en el amor, porque esa es la esencia de la ley. Si me amáis, guardad mis mandamientos. La esencia de la ley está tanto en el amor que dice, ame al Señor sobre todas las cosas, ame a su prójimo y ámelo como usted se ama a sí mismo. Y si hay amor, hay una capacidad de perdonar. La esencia de la ley está en el bienestar de las personas, ¿sí? No en simplemente quedar bien yo, sino en el bienestar de las personas. ¿De qué le sirve a alguien saberse la Biblia del Génesis y el Apocalipsis y no es capaz de expresar amor, de extender sus manos para ayudar, de abrazar, de perdonar? Porque no se trata de reglas, digámoslo así, frías y muertas, sino de la ley del amor que nos lleva a la obediencia. Una obediencia en libertad, pero que también promueve la santidad. Porque, como dice Pablo, no es la ley de la letra, es la ley del Espíritu que me dirige y me gobierna. Bueno, luego viene otro detalle que es lo del corbán, y lo único que están haciendo corbán es ofrenda y ofrenda, una ofrenda dedicada al Señor. Pero ¿cuál era la trampa de ellos? Que cuando, cuando no querían ayudarle a alguien decía es corbán. Y era, decir corbán era como empeñar un recurso que tal vez ni siquiera lo iba a llevar al templo, ¿sí? Que ahí está el engaño y la mentira. Entonces, alguien, sus papás tenían una necesidad y él tenía los recursos. Pero él decía, ay, no, todo lo mío es corbán. Cuando él decía eso, quiere decir que todo lo suyo era consagrado a Dios y por eso no le podía ayudar a sus padres. Pero no es que llevara los recursos al templo, no, era para él, ¿sí? Era para beneficio de él. Y con eso simplemente, o sea, usaban un principio bíblico, pero acomodado a su beneficio. Eso seguramente les va a sonar también muy familiar en estos tiempos entre otras cosas, entre otras discusiones que ellos tienen. ¿Qué es lo más importante? Pablo nos exhorta en Romanos a que renovemos nuestra mente, a que no vivamos por las tradiciones, porque si usted decidió caminar en fe, por fe y para fe, pues vaya a la Escritura, arrodíllese, pídale dirección al Espíritu Santo y Él le mostrará el camino que debe tomar cada día. Y no se deje sujetar ni esclavizar a tradiciones de hombres que muchas veces invalidan los principios del Señor. Las cosas no son como fueron siempre. Las cosas son como deben ser, como el Señor establece que deben ser. Y eso le va a dar libertad a su corazón y a su mente. Y nadie puede pretender esclavizarlo ni limitarlo con temas de tradiciones y cosas que muchas veces invalidan los principios del Señor. A paz nos llamó el Señor, a libertad nos llamó el Señor. Y que todo nuestro ser, como dice el Salmo 103, alabe y bendiga al Señor. Que no estemos nosotros prestándole más atención a cosas y mandamientos de hombres, invalidando los mandamientos del Señor. Y eso es lo que les advierto. Ustedes enseñan doctrinas de hombres como si fueran mandamientos del Señor. Por eso no lo podemos tragar entero. Por eso hay que ir a la escritura, hay que escudriñar la escritura, porque cuántas cosas me estoy tragando entero y estoy viendo en esclavitud, creyendo agradar a Dios y por el contrario estoy desagradando a Dios. Es como lo que yo les he dicho con la celebración de la Navidad. Hay gente que se siente culpable si no celebra la Navidad y que este es el día en que nació el Señor Jesús y tal vez estamos invalidando
principios eternos con tradiciones y doctrinas de hombres. Hoy te damos gracias, Señor, por este nuevo día, por tu palabra, por bendecirnos. Yo te pido que tu palabra como martillo parta esas estructuras mentales, Señor, tal vez de años, de décadas, pero que nos esclavizan. Permítenos, Señor, conocerte y por tu espíritu discernir tu palabra y entenderla. Como dice la Biblia, y lo dijiste tú, Señor, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ayúdanos a ser libres, Señor, de cosas en las que nosotros mismos nos metemos. Yo te pido por favor que el ir a tu palabra cada día ilumine nuestros ojos, que el ir a tu palabra cada día, Señor, nos dé sabiduría y nos guíe en cada paso que debemos dar. Danos tu bendición, Señor, en este nuevo día. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.